aquí. Ricardo, buenas tardes. Querido Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo en orden aquí. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo ya estás imbuido de espíritu futbolero? ¿Te está ganando la realidad política y social? Hace rato hablábamos con Luis Hernández Navarro de los conflictos de abajo, cómo mientras estamos viendo lo de arriba, abajo siguen las cosas. ¿Cómo vas en todo ello tú, Ricardo? Pues fíjate qué interesante pregunta. Estaba dialogando la semana pasada con Madres Buscadoras. Encontraron 2 positivos en un par de días que estuve en Guadalajara. Y creo que hace mucho sentido, ¿no? Seguir discutiendo los temas que nos competen el día a día. Es decir, la globalidad es compleja, pero en México la realidad también lo es, y creo que las voces como Luis Hernández son bien indispensables en este país, justo por su conectividad con movimientos. Yo a Luis lo conozco por los libros que publica. En algún momento les estuve ayudando y me parece que hacen un trabajo excepcional. Creo que nadie o poca gente tiene esa conexión con la gente, con la vida diaria, Julio. Sí, así es. Oye, Ricardo, la discusión más fuerte está relacionada con lo sucedido en horas recientes, porque fue una sesión de 15 horas respecto a elecciones diversas. Yo al principio del programa decía que podría titularse algo así como con un sentido quijotesco, decir, con las elecciones hemos topado Morena, porque ahí está todo esto. Vamos a platicar de algunas cosas, pero particularmente el sentido político de las reformas para frenar o para tratar de frenar la intervención electoral extranjera, particularmente en 2027. La propia presidenta Sheinbaum dijo que sí es cierto el riesgo de que se intente una intervención extranjera en materia electoral. ¿Cómo vas viendo ese tema, Ricardo? Es un tema que desde mi perspectiva, Julio, vamos bastante tarde, porque hay pruebas fehacientes de que esto ha ocurrido constantemente a través de la historia. Tenemos las pruebas de, por ejemplo, el pacto de la Embajada de 1913, donde Francisco I. Madero había ganado la presidencia en las primeras elecciones democráticas, pero sus políticas no alineadas con los intereses de las empresas petroleras y terratenientes estadounidenses incomodaron a Washington. Por ejemplo, como elemento probatorio tenemos al embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane, que operó activamente para desestabilizar el contexto electoral de la mano de generales rebeldes como Félix Díaz y Victoriano Huerta. Y también tenemos los antecedentes de la ocupación en Veracruz, 1914, las elecciones de 1929 y el consejo del embajador Digby Morrow, en donde las elecciones presidenciales posteriores al asesinato de Álvaro Obregón compitieron Pascual Ortiz Rubio, candidato del PNR, el antecesor del PRI, que esa historia nadie la cuenta mejor que tú para mí, y el intelectual José Vasconcelos, ¿no? Es decir, tenemos tantas evidencias de que así ha sido siempre. Bueno, también tenemos las evidencias de los presidentes que estuvieron trabajando para agencias extranjeras, ¿no? Que de hecho ya están nombrados, y los documentos, afortunadamente en Estados Unidos se desclasifican cada determinado periodo de tiempo. Y bueno, en términos contemporáneos, la intervención ya no es tanto militar, es más en términos de inteligencia. Por ejemplo, podemos asegurar a ciencia cierta que hay un montón de organismos, centros de inteligencia operando en México, temas particularmente que tienen que ver con la seguridad nacional, que curiosamente nunca abordan la problemática del segundo consumidor más grande del mundo, que es Estados Unidos, financiados principalmente por oficinas de cooperación internacional que derivan su sede en Estados Unidos. Me parece que es una especie de subordinación cognitiva o una especie de pacto epistemológico en donde se investiga México y todo el Cono Sur con una hipótesis de que nosotros somos el problema y no las personas que compran, ¿no?, el producto final. No hay cálculos de transferencia de valor, no hay cálculos por ejemplo, agencias norteamericanas que midan, ¿no?, el cómo generan conflicto en América Latina, que se fortalece desde mi punto de vista, y esto ya es como una cosa como muy mía, con la inestabilidad que tienen efectivamente las naciones en América Latina. Creo que las cúpulas, principalmente capitales en América Latina, han estado muy de acuerdo con esta intervención porque sus familias se enriquecen. Y entonces hay que romper desde la administración federal con ciertos, digamos, convenios
para poder generar una especie de autonomía, primero financiera y territorial, y ya después en términos de democracia. Es un tema bien complejo, que además no se judicializa frecuentemente en términos internacionales. Yo no tengo, o a lo mejor yo desconozco, pero sentencias sobre intervencionismo electoral extranjero de parte de ninguna agencia de cooperación internacional. Son cifras negras que se deben de estar investigando, pero la falta de coordinación de los países que conformamos el Cono Sur y Centroamérica, pues también deriva en insuficiencia informática e insuficiencia de coordinación para poder atender el problema. Me parece que desde la Presidencia de la República se implementen ciertas medidas, son funcionales y es un primer paso para empezar a contar cómo ocurre. Mi problema respecto al cómo se está abordando es y después de que comprobemos qué, o sea, vamos a estar metiendo a la cárcel solo a nuestros funcionarios públicos y no vamos a poder imputar a otras naciones por esta intervención, que no es solo de Estados Unidos. Pues tú mejor que nadie recordará que los años 70 y 70 fueron el paraíso del espionaje y la intervención en México. México se consideraba el corazón del espionaje. Claro. Bien, Ricardo, gracias. Antes de ir con Federico Anaya, que ya anda por aquí, déjame compartir un videíto de lo que se va a realizar este sábado, que me parece que es muy importante. Adelante. Este 30 de mayo los esperamos en la esquina de la Información, Bucareli y Reforma, a las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Aquí nadie olvida. Este sábado desde la mañana va a haber actividades relativas con los periodistas, la represión contra ellos, desaparecidos, asesinados. Va a ser una larga jornada con participación cultural, con intervenciones. Particularmente aquí nosotros en Canal Astillero vamos a ser anfitriones de una mesa que moderaré y en la cual tenemos incluso la fotografía por ahí de lo que va a suceder, de lo que tendremos este sábado, y transmitiremos a partir de aquí el sábado a partir de las 11 de la mañana. Si no lo tenemos ahorita, lo compartimos un poco más tarde. Aquí está ya. Sábado 30 de mayo, 11 de la mañana, esquina de la Información, Reforma y Bucareli. Aquí nadie olvida. Está Griselda Triana, esposa de Javier Valdés, nuestro compañero, siempre recordado, Arturo Cano, Patricia Espinosa con el tema de aquello de los asesinatos en la Narvarte, un invitado sorpresa y el tal Julio Astillero que va a estar ahí moderando. Así es que les invitamos el sabadito a estar, apoyen por favor estos esfuerzos de difusión de lo que sucede en el ámbito periodístico. Bueno, don Federico Anaya, bienvenido, alfombra roja, fanfarrias y todo para recibir a don Federico. ¿Cómo estás? Bien, perdón por el retraso. Tenía que comprar comida para los gatos y no me comían a mí. ¿Cuántos gatos tienes? 2, pero siempre son peligrosos. Que se llaman juicio de amparo, ha de llamarse uno. Y el otro, pandemiao. ¿Eh? El pandemiao que vino en la pandemia y el otro el policat porque lo encontré en el poli. Ah, bueno, perfecto. ¿Y te consumen mucho tiempo? ¿Son atentos? ¿Son afectuosos? Porque unos son muy distantes. Son atentos, pero el único problema es que exigen el pago. Entonces, hoy llegamos al límite. Entonces, vengo regresando de la tiendita. Bien. Federico, estábamos hablando con Ricardo Valderas acerca de lo resuelto esta madrugada, estas horas recientes en la Cámara de Diputados, respecto a la prohibición, el freno a la injerencia, a la intervención extranjera en elecciones mexicanas, con la vista puesta en el 27. Te pido tu opinión en general sobre el concepto, pero en particular, ¿cómo hacer para que la precisión jurídica dé la seguridad de que se pueda actuar con precisión y que no haya el riesgo de criterios subjetivos con implicaciones electorales a favor de los poderes en turno? Mira, Julio, a mí lo he estado pensando porque lo empezamos a discutir, me parece, la semana pasada, es que como está planteado el esquema, no me queda claro, por ejemplo, si el electorado se va a enterar de que hubo una evaluación de un candidato y luego el partido de todas maneras decidió proponerlo, lo cual es grave. Yo creo que en algún momento tendría que haber la seguridad de que si hay dudas acerca de un candidato o una candidata, el asunto sea público
porque fíjate, más que anular una elección desde el tribunal, que es el lugar donde habría que hacerlo, y que aparte lo judicializas y por lo tanto tienes que tener mucho cuidado de que el precandidato o precandidata pueda defenderse, lo importante es que el procedimiento le diera elementos de discernimiento a las y los electores para que ellos decidan. Porque otra de las cosas es que el elector también tiene que decidir si esto fue una campaña de desprestigio para destruir una candidatura. Eso sobre lo que ya está aprobado ahorita. Ahora, sobre la injerencia extranjera, hay un detalle que a mí me hace reflexionar fuerte. El resultado ahí no es anular elecciones, como en el caso de la implicación con crimen organizado. Ahí el resultado es anular la elección. No me gustaba porque el riesgo, y si ustedes quieren pensarlo bien, tenemos el ejemplo de a dónde lleva al máximo. Máxima injerencia de los Estados Unidos en Latinoamérica, incluso con un intento de invasión, o varios, es Cuba. Y el resultado electoral en Cuba es que no hay elecciones en el modelo liberal. Y es completamente justificado porque no puedes tenerlas, porque si las tienes, te las interviene. Si no, vean Nicaragua, 1979, 80, cuando ganó Violeta Chamorro. Pero eso es lo que tenemos que tener en el horizonte como una posibilidad. Pero en la otra está peor, que es lo que pasó en Honduras. O sea, tú tienes una injerencia directa y de pronto, impunemente, el beneficiado por la injerencia de Estados Unidos, y ojo, también tenemos que decirlo clarito, aquí es Estados Unidos, no es otro, se queda al frente. Entonces, en ese momento creo que México está más cerca de este segundo escenario y por lo tanto es razonable que se anule la elección. Y ojo, si aceptamos la idea, acordemos nada más que también vale para la presidencial. Sí. Y entonces es complicado. Imagínate que tratan de hacer injerencia, se tiene que anular la elección y la siguiente pregunta es ¿qué hacemos, no? Sí. Bien, Federico, gracias. Ricardo, otro de los, creo yo que incluso el más polémico de los temas tratados ayer o esta madrugada en la Cámara de Diputados es este tema en el cual se faculta la posibilidad a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sigan adelante, puedan ser candidatos a una reelección, con lo cual podrían cumplir hasta 17 años en el cargo. Hubo discusión fuerte y el vicecoordinador de los diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, con quien tenemos entrevista pactada a las 2 de la tarde con 45 minutos, él dijo que era una aberración, que era un disparate, que por decencia del poder legislativo, del partido Morena, que no se aprobara, y sin embargo fue aprobada esa posibilidad de reelección. Ya en términos políticos, más que jurídicos, que luego aquí nos apabulla el maestro Federico Anaya, pero en términos políticos, ¿cómo ves este tema, Ricardo? Bueno, desde mi perspectiva o lo que yo alcanzo a entender es que esto afectaría o digamos beneficiaría directamente a 4 personas. Felipe Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez. Eso ya abre una puerta para un proceso dispar, es decir, una puerta para la impugnación, que Federico me corrija si me equivoco, porque no estarían, digamos, implementando las mismas medidas de elección para la unidad entera de los contextos electorales. Y en ese sentido hay una reserva que modifica el texto original, que es la que explícitamente prohibía esta reelección de los magistrados electorales. La permanencia o no de los magisterios en términos ya de acción política, bueno, es muy diversa porque justo vamos a empezar a ver, se unen ambos temas, ¿no? En primer lugar, como la parte de la impugnación por intervención, que es un ejemplo, no es lo único que podrían ver, pero si falla uno y no se puede remover y no tienen, digamos, una estructura clara de cómo se puede remover luego de un fallo de una persona magistrada, que bueno, dicho sea de paso, no es que México tenga la justicia más efectiva del mundo, pues creo que podría generar conflictos ya en términos partidistas que impliquen que se solicite apoyo del exterior, es decir,
si no hay una tabla pareja para todos los magistrados, esto en términos electorales se puede llevar a cortes, entiendo, cortes internacionales, precisamente por la disparidad. Otra cosa es que, bueno, a cambio de que ahora sí que nos permiten un poco especular, querido Julio, o si me lo permiten ustedes dos sin faltarle al respeto, a cambio de que se permite un sueldo que dure 17 años en la función pública que debería de ser por elección popular. Esto me parece que tiene muchas más cosas que analizar de fondo y habría que analizar, digamos, la carrera de estos 4 personajes que son los directamente involucrados por la reforma que no se modificó. Y en ese sentido, empezar a tener los diálogos respecto a cómo se va a equiparar la ley para el resto de magistrados electorales o si se va a anular en una reforma secundaria. Es decir, creo que todavía hace falta discutir mucho, pero en términos de aplicación de la ley, creo que los resultados, porque hay muy pocos elementos para medir la aplicación de la ley, lo que en inglés se llama el enforcement, ¿no? Cuando haces un cálculo necesitas ver, por ejemplo, si hay tantas leyes en un lugar, pues no solo es que las leyes, sino que se cumplan, ¿no? Y en ese sentido hay algunas asociaciones, creo que México Evalúa es la que más me convenció, también hay una investigación de la Universidad de Puebla, por las variables que analizan respecto a los casos de impunidad. Pero pues dicho sea de paso, México hasta el 2022, que son las cifras más recientes del INEGI, pues todavía sale reprobado, ¿no? En una tasa que estiman dentro del 90 al 98% de impunidad. En ese sentido, pues de nada sirven estas reformas electorales y parecen más una aplicación política que el ejercicio de la justicia. Bien, gracias, Ricardo. Federico Anaya, ¿qué opinas sobre ese tema, reelección de magistrados del Tribunal Electoral? Dijo ayer Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo la mitad de Porfirio Díaz es el tiempo que podrían estar esos magistrados, 17 años. Y hubo pues una posición realmente muy firme de Ramírez Cuéllar de absoluto rechazo a esta propuesta que sin embargo fue muy defendida por el propio Ricardo Monreal. Y en fin, ¿qué opinas de los detalles de todo esto, Federico? Una cuestión, creo que tenemos que darle seguimiento a las dudas que nos planteó ahorita Ricardo. Sí, bueno, adelante, perdón, sí. Voy en un detallito sobre eso. Sí. Porque uno de los argumentos para permitir la reelección, que lo presentó el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que, ojo, hay que hacer ejercicios de memoria. Sergio Gutiérrez Luna es marido, esposo, sí. Está casado con una ciudadana que no podemos decir su nombre en público porque el Tribunal Electoral nos dijo que tenemos que decirle dato protegido. Sí. Entonces, la audiencia tiene que acordarse quién está proponiendo sí. que se puedan reelegir. Lo está proponiendo un compañero que puede ser de Morena, pero objetivamente hablando, en el caso de dato protegido, abusó de el poder correlativo que tenía como diputado y él y su mujer frente a una ciudadana. 1. 2. Su argumento era que había que darle a los que están sentados en el tribunal ahorita la misma oportunidad que se le dio, por ejemplo, a los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte que estaban sentados, solamente 3 o 4, si no mal no me acuerdo, mujeres ellas, decidieron entrar, Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Ninguno de los ministros varones quiso entrar a la elección y ya simplemente no estuvieron. Pero lo que se le olvidó al señor Gutiérrez Luna decir, y fíjate que no estoy seguro si Ramírez Cuéllar lo recordó a la Asamblea, en la Cámara de Diputados, es que estos 4 beneficiados, que son Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, van a llegar a los 17 años, pese a que el periodo de la elección de un magistrado electoral en las salas superiores de 8. Ahora sí que como lo hicieron, ¿cómo pueden llegar a 17? Es imposible, 8 más 8 tendría que ser 16, ¿no? No, lo que pasa es que esos señores no fueron electos por nadie, fueron designados por el Senado en el año 2016 para periodos más cortos, mucho más cortos. Y luego el PRIAN-PRD hizo
una reforma a otra de sus reformas y les ampliaron el periodo. Y luego, en medio del debate de la reforma judicial democrática del 24, parte de las negociaciones implicó darles otros años y ahora les dan la posibilidad de otros más. Sí. Y, bueno, ok. Lo cual significa que todos los políticos en el Parlamento están enredados en una negociación donde le dan beneficios a estas 4 personas. Ahora, ¿por qué? Estos cuates, los 4 que dije, fueron escogidos por el PRI-PAN-PRD. Y fueron escogidos por ellos, y uno de ellos, creo que Reyes Rodríguez, de hecho, era un minion del señor Gil Suart. Digo, nada más para que nos recordemos y nos ubiquemos bien. ¿Por qué ahora Morena está permitiendo que se queden ahí potencialmente hasta 17 años? Porque chaquetearon, porque habían sido comprados y puestos por el PRI-PAN-PRD, y cuando vieron que cambió la marea se pasaron del lado de Morena y se portaron igual, eso dice ahora la oposición, que antes. Y entonces uno les dice, pues oposición, tú los pusiste. Este es el caso del coronel López en Querétaro en 1867. Es el traidor que permitió que entrara el ejército liberal a Querétaro y terminara la batalla larguísima y el imperio finalmente cayera. El coronel López luego fue a pedir una entrevista con Mariano Escobedo y el general liberal dijo, yo a ese señor no lo quiero porque el que traiciona una vez, traiciona 2 veces. O sea, qué bueno que me ayudó a ganar la batalla. Había que acabarla. Pero uno tiene que saber quiénes son. Si pasado mañana estos 4, Rodríguez, Fuentes, de la Mata y Soto, les es conveniente volver a traicionar, lo van a hacer. Entonces es pésima idea. Y me parece otra raya en el tigre del diputado Gutiérrez Luna. Y qué bueno que el diputado Ramírez les recordó que no se vale. Bien. Bien, gracias, Federico. Pues vaya cosas en las que nos mete todo este tema, Ricardo, en que no solo es la letra legal y no solo es el proceso legislativo en sí, sino la serie de derivaciones que puede haber de todos estos temas. Pero por otro lado, también en términos jurídicos, y no es porque le estemos dando privilegio al maestro Federico Anaya con su sapiencia jurídica, pero pues así están puestas las cosas, Ricardo. ¿Qué vamos a hacer? Maru Campos en la FGR con mitin, entra a la Fiscalía General de la República a decir que no va a decir nada y se retira. Había sido convocada en Ciudad Juárez, vino a México, hizo mitin ahí con Ricardo Anaya, de historia también de 6 años, prófugo del país para no enfrentar riesgos de acción penal por un asunto inmobiliario en Querétaro, y con otros personajes. Y Rocha Moya en silencio, se ha publicado que en vehículos blindados, protegidos por elementos militares, rindieron también sus declaraciones. ¿Cómo ves estos temas, Ricardo Valderas? Bueno, el silencio es silencio presencial en primera instancia, porque en X sigue activo el señor Rocha Moya. Sí. Y bueno, eso ya dice bastante, ¿no? Voy a ser muy claro. La verdad es que para mí ambas personas deberían enfrentar la justicia ya. En el caso de Maru Campos, por una evidente violación a la ley. Entonces, no entiendo. Luego, hay muchas partes de los procesos de justicia en México que para mí son verdaderamente complejos, porque no entiendo si son los mecanismos los que fallan, si son el inicio de la investigación. La mayoría de las investigaciones sobre acceso a la justicia apuntan a que los ministerios públicos fallan o son la cadena más débil del acceso a la justicia. No sé si esto sea aplicativo para todo tipo de delitos, pero para mí es muy evidente. Es decir, no debería de haber agentes extranjeros operando y mucho menos, es que la comparación es bien sencilla, querido Julio, y corrígeme, Federico, si me equivoco, pero si alguno de nosotros va a trabajar con la visa de turista a Estados Unidos, pues te deportan inmediatamente, ¿no? Es decir, no hubo un proceso claro del que estaban haciendo. Lo del raid sigue pareciendo, de verdad, es como un ataque psicótico, ¿no? Es decir, no tienes tu documentación jurídica clara, no hay una notificación correcta, tú no estás facultada para realizar esto, y entonces todo lo demás, todo lo que circunda, la gira en medios, la tronada de dedos, a mí me parece que es una pantomima política,
Y de verdad creo que Maru Campos debería de estar enfrentando a la justicia, como lo pienso de Rochamoya, sin que esto quiera decir que estoy diciendo que nadie es culpable, ¿no? Sigo considerando que el principio de presunción de inocencia es esencial para los criterios de justicia, pero todo lo que circunda es bastante complejo. Y algo que hay que decir muy claramente respecto a la manifestación del PAN, la Acción Nacional ha sido negacionista de toda la vida, es decir, para ellos está bien, ¿no? Que como ellos forman muchas veces parte de estos núcleos de grandes capitales, es decir, son más empresarios que políticos, pues para ellos está muy bien entregar el territorio porque ellos hacen 3 pesos mientras destrozan la nación. Entonces, esto de argumentar persecución política, pues ya me parece ocioso, querido Julio, porque pues la ley es muy clara. El problema es que estamos en un país en donde hay una tasa de impunidad que lo más medible que es a 0.98%. Entonces, prácticamente se puede realizar cualquier actividad sin tener ningún tipo de consecuencia. Y yo me considero una persona antipunitivista, ¿no? Es decir, creo que justo a esto que me refería con el enforcement o la aplicación del modelo, luego no es suficiente. Tenemos las leyes, pero si no se aplican y tenemos reformas judiciales que al final mantienen estas mismas numeralias y nos quedamos atorados en procesos discursivos sin llegar a cabo absolutamente nada. No estoy diciendo que pase absolutamente nada en términos de que se vayan a la cárcel o no, simplemente cuáles van a ser los criterios por los cuales se va a juzgar. Ni siquiera eso tenemos claro, querido Julio. Bien, Ricardo, sobre el mismo tema, Federico Anaya, de estas comparecencias o asistencias, ¿qué nos dices, Federico? Mira, Julio, yo le recomendaría a la audiencia que se metan a las redes porque van a encontrar el oficio citatorio a Maru Campos. Y les pido, sean de abogados o no, que traten de leerlo. Y abogados o no, si son sinceros, no van a entender nada. Porque está hecho mal, como siempre se hacen mal esos oficios. Se citan muchos artículos, no queda claro a santo de qué están citando cada artículo. Y luego pierden tiempo en aclaraciones como que muy ociosas. Estamos investigando los hechos. Pero nunca le dicen qué hechos. Un buen oficio citatorio debería haber tenido por lo menos un anexo diciendo estamos investigando tal cosa. Y un detalle, pierden pierden 2 párrafos en dar 2 direcciones en donde se pueden presentar documentos. Una es la dirección a donde ella tenía que ir, en Ciudad Juárez, y que por cierto entiendo que el ex fiscal Jáuregui sí fue a Ciudad Juárez a esa dirección, el mismo día. Entonces la pregunta es, ¿por qué no fue también a Juárez la gobernadora? Que es a donde le habían dicho que era la cita. Porque le metieron otra dirección en el oficio mal hecho y medio le sugirieron que ella podía pedir más información, hacer aclaraciones ahí, y entonces le abrieron la posibilidad de ir a hacer una aclaración, que fue lo que fue a hacer, no fue a declarar. Y fue a hacer, como bien dijo Ricardo, una pantomima, un show. Ahora, un pequeño detalle que le he dado varias vueltas a este asunto. El artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el funcionario público, el alto funcionario público, es decir, la gobernadora, por ejemplo, el fiscal, si está en ejercicio, tienen derecho a que no se les cite a comparecer a un lugar de la fiscalía, sino que se les cite vía escrita, se les mande un interrogatorio por escrito y lo contesten por escrito. También tienen ese privilegio las personas que tienen una enfermedad, que tienen una edad muy avanzada, etc. Entonces, son 2 razones en el artículo 90 por las cuales no tendrían que ir. Y eso tendrían que haberlo aplicado. No lo aplicaron, ni siquiera lo mencionaron en el oficio. Un buen oficio le hubiera dicho, usted puede acudir a donde le estoy citando, o si usted lo quiere, ateniéndose al 90, puede solicitar el interrogatorio por escrito o realizar esto por vía remota. También dice que puede hacerse por vía remota, electrónica, para no interrumpir la función pública. Ojo, y si los de la Fiscalía General de la República habían tenido un centímetro de cabeza política, para no darle la oportunidad de hacer la pantomima en la Ciudad de México a Maru Campos. Ahora, ¿por qué la hizo en México?
porque Ciudad Juárez es territorio Morena. Ahí la diputación y la alcaldía la gana Morena. Ojo, también hay un poquito de colmillo de la fiscalía que fue a poner para la investigación que nos ocupa, este asunto de los espías, puso la oficina en Ciudad Juárez, no la puso en Chihuahua, que es territorio panista. Pero mi punto es, el oficio está pésimamente mal hecho y le da oportunidad a la defensa chicanera de Maru Campos de darle la vuelta y de mentirnos, porque Gil Swart, que es su defensor particular, anda diciendo que como tiene fuero constitucional, entonces ni siquiera debería someterse a investigación. Falso, por supuesto que puede haber una investigación, pero tiene este derecho de no presentarse a una comparecencia o hacerlo a vía remota. ¿Qué no pensó eso el agente del Ministerio Público y la secretaria que estaba haciendo eso? Yo creo que no. Yo creo que agarraron el machote de siempre y se la aplicaron igual sin pensarlo 2 veces. Y estas cosas hay que pensarlas 5 veces. Bien, gracias Federico, de pensar esto y pensarlo muchas veces, pero bueno, ¿qué se le va a hacer si ahí sigue pues toda esta referencia de batalla política, de batalla de declaraciones? Tenemos, antes de que avancemos en estos temas, Ricardo Valderas, que la propia presidenta hoy en la conferencia mañanera de prensa, y me pareció impactante que lo dijera así, porque ante preguntas diversas dijo sí hay riesgo de intervención extranjera en las elecciones. Hoy se ha dado a conocer en el New York Times que hay un señalamiento acerca de que el gobierno de Guatemala ha aceptado operaciones conjuntas con el ejército de Estados Unidos para combatir a cárteles del narcotráfico. Tenemos por ahí incluso, creo que envié, ahora sí que producción, creo que envié la carta donde el ministro de Defensa de Guatemala dice que bueno, que en realidad ahí está. Primero envían un comunicado de prensa donde dicen que no es cierto que haya la autorización y lo dicen ahí. Ante la información que circula en medios de comunicación, no existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional. Órale, pues muy bien, pero al mismo tiempo acompaña el propio ministro de Defensa el texto de lo que enviaron al secretario de Defensa de Estados Unidos, el nefasto Pete Hegseth, donde lo que dice el Ministerio de Defensa de Guatemala es que conforme a su compromiso y membresía dentro de la coalición anticárteles de las Américas, es decir, el famoso escudo de las Américas, para luchar contra el narcoterrorismo dentro de nuestro país y en el hemisferio, el gobierno de Guatemala desea liderar con la asistencia de los Estados Unidos operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas señaladas por Estados Unidos dentro de Guatemala. Pero el New York Times dice que todo esto es una maniobra que pretende presionar a México, ahora desde Guatemala, y también que el siguiente paso es Honduras, para presionar y hacer que México acepte, mediante un cerco de que todos los demás países estén de acuerdo, acepte intervención extranjera militar en México contra los cárteles. ¿Qué opinas, Ricardo? Ricardo Valderas se nos quedó, mira, se quedó además en pose, Federico. O sea, exactamente. Es que quedó tan preocupado de lo que acabas de leer. Sí, pero yo dije, ya vine, ya regresó. ¿Dónde andabas, Ricardo? Que estaba... Se me cayó el internet. Bueno, el espanto de oír lo que vi. Producciones con lo que hay, pues. Sí, con lo que platiqué, déjame pedirle a Federico su opinión y luego ya te darás cuenta de lo que estoy planteando. Adelante, Federico. A ver, México tiene un problemón en términos geopolíticos porque nuestra sociedad, y la sociedad política general, pero también la sociedad civil, nunca ha discutido con seriedad cuáles son nuestros intereses nacionales en materia geopolítica. Yo llevo en varios espacios diciendo que hay por lo menos 2 cosas que son interés nacional de México. Primero, que las entradas marítimas al Golfo de México no estén controladas por un solo país. Por eso, a México no le conviene que Estados Unidos tenga un régimen favorable a Estados Unidos en La Habana. Punto. Es como el estrecho de Hormuz, un poquito más ancho, pero de este lado. Y segundo interés nacional, pero que es muy obvio, es que
a México no le conviene tener a Estados Unidos en dos fronteras. Ya lo tenemos en la frontera norte. Entonces no nos conviene tenerlo en la frontera sur. También por eso se explica que seamos tan amigos de Belice, que es parte de la mancomunidad británica. O sea, es bueno tener al Reino Unido ahí un poquito detrás. Esta carta del gobierno de Guatemala diciendo queremos participar activamente con asistencia de Estados Unidos es el equivalente de lo que México jamás ha querido. Es un interés nacional y eso me explica, o sea, esta carta me pone mucho más en contexto la declaración de hoy de la presidenta. ¿Es posible una intervención en México? Sí, por supuesto. Porque por un lado están pretendiendo eliminar un gobierno independiente de Estados Unidos en Habana y por el otro lado el gobierno al que, por cierto, el régimen progresista de México ha estado apoyando en Guatemala, ahora es parte del escudo de las Américas que está obviamente organizado en nuestra contra. Sí. Es geopolítica. Sí, así es. Bien, Federico, gracias. Ricardo Valderas, leí la carta del ministro de Defensa de Guatemala que dice que piden liderar acciones conjuntas con el ejército de Estados Unidos contra el crimen organizado, pero señala lo que es el famoso ese escudo de las Américas, y el New York Times dice que es una forma de presionar a México para que acepte operaciones conjuntas en territorio con el ejército gringo en territorio mexicano. ¿Qué opinas, Ricardo? Bueno, lo primero es que, como lo comentó Federico en un inicio, este es un término de geopolítica militar. Se le conoce particularmente a ese fragmento que atraviesa el Golfo como la llave del Golfo y hace referencia al estrecho de Florida por donde comercian una gran cantidad de insumos que llegan a Estados Unidos. Y digamos, la referencia militar más reciente que tenemos es la crisis de los misiles, es decir, el que una sola nación controle el Golfo hace pérdida de autonomía económica, energética y evidentemente militar, porque la única manera de interceptar de manera efectiva a través de misiles es ocupando la isla. Es por eso que la Unión Soviética hace alianza en un origen con Cuba, por ejemplo, que está como a 140 kilómetros de Florida, o sea, a tiro de piedra, puedes llegar casi con una resortera. Entonces, el problema con la ocupación en Guatemala tiene que ver con el intento de Estados Unidos de encapsular a México, y yo también considero que precisamente a eso se refiere. Están reforzando la doctrina Monroe, o ahora Monroe, como le dicen, de una manera en que prácticamente el gobierno para Cono y Centroamérica sea estrictamente militar, mientras que la dominación de activos va a ser a través de, evidentemente, los nexos de conexión comercial, principalmente la llave del Golfo en una primera instancia, y por el lado del Pacífico las intervenciones que, de hecho, por eso es el embargo atunero de Manzanillo, ¿no? Es decir, tenían que tener la ocupación en el puerto, en el que era el puerto más grande del Pacífico, y de esa manera tener el control militar hacia lo más. Bueno, sigue aquí la interrupción y todo, pero bueno, ¿Quién seguimos sabe? adelante. También puede ser parte del escudo de las Américas ya funcionando. Claro, claro. Por cierto, aprovecho para informar de que hoy jueves, perdón, Ricardo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el escudo de las Américas, Ricardo. Sí, ya estoy más intervenido que nada ya. Bueno, antes de seguir adelante, antes de cerrar ya nuestro espacio a las 2:45, esperamos que esté el diputado Ramírez Cuéllar para platicar con nosotros sobre este tema de las reelecciones de magistrados del Tribunal Electoral. Pero antes de ello les comento que, tal como estaba previsto, hoy se ha hecho una reunión en Topolobampo, allá en Sinaloa. Está el delegado de la Semarnat, que está dialogando con activistas que están en contra de la instalación de una planta de amoníaco en la bahía de Huira y una planta productora de metanol en Topolobampo, que son escenarios contiguos. Están dialogando acerca de cuándo va a ir por fin.
que por cierto, este sábado yo le voy a cantar las mañanitas a la secretaria Bárcena, porque va a cumplir un año de que prometió ir a hablar con la gente y no lo ha hecho. Entonces están preparando la recepción, cómo se va a hacer el diálogo, qué se va a discutir, qué tanto, pero vean ustedes lo que está sucediendo con estas fotografías que estamos recibiendo de allá, del equipo que ya están llevando para que se instale ahí en la planta de aquel lugar. Ya está, vean ustedes lo que se está instalando ya en este momento. En este momento hay enojo y hay ciudadanos de ahí de Ohuira y de Topolobampo que están tratando de impedir que avancen estos vehículos con este equipo que pues simple y sencillamente es la confirmación de que es un hecho consumado y que dialogar y que vaya Bárcena a Topolobampo pues es simplemente cumplir un expediente, pero en los hechos se va avanzando rotundamente como podemos verlo aquí. Desde ayer, en estos días, me han dicho pobladores de allá que el temor es la provocación, que los están provocando, que están tratando de que se desborden los ánimos, dividir a la gente y tratar de confrontarlos. Entonces, bueno, pues así están las cosas. Bueno, pues postrecito, antes de que suceda otra cosa, Federico Anaya, por favor. Mira, un comentario sobre esto que nos acabas de decir. Estaba yo oyendo tu participación en la mañanera y lo que te contestó la presidenta. Uh-huh. Y la presidenta dijo, si la secretaria dijo que iba a ir, tiene que ir, tiene que cumplir. Y tú lo que nos estás explicando es que prometió ir hace mucho y no ha ido. Uh-huh. Y el único problema es que ahora sí que, aunque fuera, equivale a que no fue, o sea, tiempo pasado, porque tendría que haber ido antes. Me parece que es pésima relación pública de la secretaria que le hace daño a la presidenta. No me manifiesto sobre lo demás. El caso es trágico en el sentido de que todas las partes están haciendo lo que tienen que hacer. Los que quieren el desarrollo de los grandes puertos, Topolobampo y Guaymas, que hay que desarrollarlos, esa es mi opinión general, están haciendo bien las cosas y presionan para eso. Pero los que tienen que defender su entorno ecológico y sus comunidades también están haciendo lo que tienen que hacer. Ese es el sentido de la tragedia. Y yo creo que hay que poner mucha atención a lo que te dijeron. Ojalá no se esté jugando a la provocación. Por eso fíjate, ahorita que lo voy pensando, ya no cumplió para dialogar en el fondo, pero tendría que cumplir para asegurar que no sea provocación lo que está pasando. Tiene que estar ahí. Sí. Bien, pues Federico, gracias. Postrecito, por favor, Ricardo Valderas. Pues sumarme a la petición de Federico de tomar muy en serio lo que te comentaban y felicitarte por tu participación siempre muy valiosa en la mañanera. La verdad es que admiro mucho lo que haces, amigo, y me parece indispensable en un país en donde los últimos cálculos que hizo la Facultad de Economía Política de la UNAM apuntaban a que aproximadamente, si mi memoria no me falla, más del 75% de las mías eran aprobadas sin ningún tipo de observación, un documento que además emitían las propias empresas, es decir, sí es un trámite, amigo. Entonces tenemos que tener los ojos bien puestos en los territorios en donde ocurren los procesos de expoliación o extractivismo, como le querramos decir, para saber las verdaderas implicaciones y que esta estrategia de divide y vencerás en las comunidades, pues no se use más, ¿no? Y que no sean proyectos de sangre como ocurrió con el carbón en Chihuahua, como ocurre en el Golfo con el petróleo, con los gasoductos de petróleo, o lo que ocurre con las minas de sal en Jalisco. Es decir, ejemplos hay muchos y si esto ya es público gracias a tu trabajo y al valor de las comunidades, hay que echar el ojo. Bien, gracias. La visita, según lo que está diciendo el delegado de la Semarnat, será en el mes de junio, sin fecha todavía por precisar. Estuvo en Topolobampo el delegado de la Semarnat y una responsable de proyectos prioritarios de Semarnat que llegó de México. No hubo respuesta a los planteamientos y exigencias que se les hicieron. Les dijeron que mientras a ellos los amenazan con la espada de la justicia, la empresa le roba a los mexicanos terrenos nacionales gracias a un amparo en proceso a su favor que el gobierno está perdiendo, Profepa, a base de chicanadas sin meter las manos. No hubo ninguna respuesta, solo dijeron que Alicia vendrá al país de maravilla, que es Sinaloa, en algún día de junio. Oye, Julio, nada más una cosa, debería acordarse la Semarnat lo que acaba de pasar en Mitla, Oaxaca. Claro.
pues sí. Y ojo, uno pensaba que eso es muy común porque la gente cierra la carretera y el municipio se enoja. Pero si no le pones atención a las cosas que siempre pasan, las cosas pueden terminar muy mal. Sí. Entonces, Alicia ya tiene que cruzar el espejo e ir al otro país de las maravillas. Sí, que el 3 de junio es la sentencia del juez de distrito que lleva el caso de la planta de metanol. Claro, en primera instancia, pero como lo dije en la conferencia de prensa matutina, pues la postura de la Semarnat es que no hay ningún espacio, ningún resquicio para que se suspenda la construcción de esas plantas, al menos en específico de la de amoníaco, de la de GPO. La postura de Semarnat es no hay ningún espacio, fue extemporáneo, es un hecho ya consentido tácitamente y es un hecho consumado. Entonces, claro, consumado, imagínense, con esas cosas técnicas, tecnológicas que están llevando ahí para colocar, pues sí, claro que ya es un hecho consumado. Bueno, pues seguimos adelante. Ricardo, muchas gracias. Que todo el mundo dice que qué pasó con esa mano. Ok, te voy a dar la primera explicación al aire. Me fui a Guadalajara y en el espacio donde estoy, mi perro convivía con otros animales y por quererlo detener, se me quedó en su collar atorado el dedo anular y el meñique y tengo fractura en los dos, entonces voy a estar un par de meses con la mano de galleta. pero estoy bien. Es mejor tener gatos. No, a mí me gustan más los perros, los gatos te arañan. ¿Tú nunca has tenido accidente con los gatos, Federico? Pueden tumbar los libros, pero a ver, nunca me quedé encima. Hazle así, hazle así. Todos los dueños de gatos están como Santo Cristo. Siempre. No, en las piernas. Sí. Sí, es cierto. Yo con la gatita de Sol el otro día la tenía muy cómoda y para impulsarse, para arrancarse porque ya no quería estar, pues me rasguñó y me dejó aquí una cosa que bueno, ya se me quitó, pero dices, híjole. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, gracias por todo. Nos vemos pronto. Federico, gracias, que estén muy bien. Hasta pronto. Chao. Hasta luego.